Saludos, mi nombre es Luis Castejón y yo le voy a explicar cómo fue que realicé mi base de datos llamada Adquisiciones, la cual se realizó en Access 2013. Antes que nada, procedemos a abrir nuestra base de datos en donde la hayamos guardado. En este caso, la he guardado en el escritorio de nombre Adquisiciones. La abrimos. Como podemos ver, he creado 3 tablas: la tabla licitaciones, oferentes y proveedores. Por ejemplo, en licitaciones he creado como clave principal, tengo el campo licitación ID, el cual va a ir relacionado con licitación ID de la tabla oferentes, lo cual vamos a ver más adelante. En el campo año le he creado una regla de validación de tal manera que todos los años que se ingresen en dicho campo sean mayor a 2006. De lo contrario, no va a poder ingresarse datos en dicho campo. En el campo quien solicita le he creado un formato de mayúscula, de tal manera que todos los datos que se escriban en dicho campo se coloquen en mayúscula automáticamente. El campo estado lo he creado como un campo de búsqueda con un cuadro de lista. El tipo de origen de la fila es una lista de valores que yo creé. Como podemos ver, Lara, Falcón, Mérida, Trujillo. Esto es lo que se va a mostrar en el cuadro de la lista. Las listas de valores pueden cambiar. Por ejemplo, puede ser lista de campos, los campos de las otras tablas, o tabla consulta, pero en este caso me interesa lista de valores que yo quiero que muestre dicho campo. En la fecha de publicación le he creado una máscara de entrada. Es una máscara de entrada de fecha corta, de tal manera que al usuario se le haga más fácil introducir la fecha y saber en dónde colocar el día, el mes y el año. Como por ejemplo, podemos observar que al escribir en minúscula automáticamente lo coloca en mayúscula en quien solicita con el formato que le he colocado. Como podemos observar, en el campo estado tenemos un cuadro de lista con los estados que yo he querido que el campo muestre. En la fecha de publicación tenemos la máscara de entrada. Por ejemplo, de esta manera se nos hace más fácil colocar el día, el mes y el año. En la tabla de oferentes tengo como clave principal, como lo había dicho anteriormente, licitación ID, que es el campo que va a ir relacionado con licitación ID de la tabla licitaciones. Y el campo proveedor ID, que en este caso irá relacionado con el campo proveedor ID, el cual es la clave primaria de la tabla proveedores, como podemos observarlo aquí. A la cédula también le he creado una regla de validación, de tal manera que el dato que se vaya a ingresar tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, si coloco un 0, obviamente no va a dejar que ingrese ese dato. Vámonos a las relaciones, herramienta de base de datos, relaciones, y estas son las relaciones que he hecho con las tablas. Como podemos observar, las claves principales para que nos muestren los datos deseados relacionados. Para modificar dichas relaciones, simple y llanamente nos vamos a modificar relaciones. Acá arriba tenemos las tablas, por ejemplo, lista licitaciones,
Aquí abajo tenemos los campos de dicha tabla que queremos relacionar, igualmente en este caso. Siempre es recomendable exigir integridad referencial de tal manera que ambos acepten el mismo tipo de datos para que no haya errores. También se pueden crear tablas rápidas de tal manera que se necesiten a última hora, sin necesidad de hacerlas por el método tradicional. Bueno, esa ha sido toda la explicación. Muchísimas gracias.